Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes, que como siempre nos vemos semanalmente en nuestro estudio semanal de la palabra de nuestro Dios. ¿Para hacer qué cosa? Escudriñar las Escrituras. Recuerden nuestro ministerio, escrito está Lucas 4.8, ministerio laico, ministerio misionero. Estamos en Facebook y estamos en YouTube con este mismo nombre, así corridito. Escrito está Lucas 4.8. Nos dedicamos a hacer estudios bíblicos. Eso es lo nuestro. Escudriñando las Escrituras. El llamado es a estudiar con nosotros. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico semanal. El tema de hoy, profecía de Ezequiel 38 y 39. Les habíamos dicho, ¿verdad?, que pronto íbamos a cubrir, habíamos mencionado la semana pasada, la profecía de Ezequiel 38 y 39, y habíamos dicho que más adelante íbamos a tener el estudio bíblico. Pues hoy vamos a comenzar ese estudio bíblico. Pero antes vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, oh Dios. Te damos gracias por tantas y tantas bendiciones con que tú nos colmas a cada día. Gracias, mi Dios, por la vida, por la salud. Gracias por nuestra familia. Gracias, mi Dios, por tu pueblo en toda la ancha faz de la tierra. Gracias por este hermoso privilegio que nos diste de conocer este maravilloso mensaje completo de salvación. Gracias por el privilegio también que nos das de poder compartir este maravilloso conocimiento que hemos recibido. Te imploramos, oh Dios, que ilumines nuestras mentes, que tomes, oh Dios, el control completo de esta y todas las presentaciones. Permite, mi Dios, que sean tus palabras, que no sean las mías. Utilízame poderosamente para el conocimiento de tu santa palabra. Instrúyenos, mi Dios, y dirígenos siempre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Aplauso para nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, la semana pasada, ustedes saben que tuvimos un estudio bastante interesante, porque estuvimos presentando tres de los eventos que van a ocurrir después del milenio, ¿verdad? Hermanos, esto es importante lo que vamos a decir. Después del milenio. Eso fue lo que comenzamos la semana pasada, ¿verdad? Sin embargo, en estudios previos hemos presentado otras cosas. ¿Por qué? Porque la intención nuestra es presentarles a ustedes los estudios lo más organizadamente posible para que se puedan comprender. No estudios de aquí, estudios de allá, no. Si ustedes se dan cuenta, estamos siguiendo una línea de estudios donde el uno sigue al otro. Es como una cadena, ¿verdad? Y a la misma vez que vamos creciendo en estudio, vamos creciendo en conocimiento. Gloria sea a nuestro Dios. Y lo presentamos lo más organizadamente posible. Ya previo a eso, habíamos presentado cuáles eran las condiciones antes del milenio, ¿verdad? ¿Cuáles eran las condiciones? Y ya hemos repasado en muchas ocasiones. Los justos vamos a estar en el cielo, los impíos van a estar muertos en la tierra, el enemigo va a estar atado en esta tierra, ¿verdad? Y todas esas cosas van a suceder antes, esas son las condiciones antes del milenio. ¿Están viendo? Antes. Así que hemos cubierto antes. Lógicamente, el milenio en sí comienza con el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Ve? Ese día que nuestro Señor Jesús regrese a buscarnos, ese va a ser el primer día del milenio.
o sea, de los 1000 años. Ya hemos cubierto lo que sucede antes. Luego cubrimos lo que sucede durante el milenio. Y dedicamos todo un estudio para saber qué iba a ocurrir durante ese periodo de los 1000 años. ¿Ven? Como dijimos y repetimos, la semana pasada comenzamos con 3 eventos que van a suceder después. Así que entonces estudiamos lo que va a suceder antes del milenio, estudiamos lo que va a suceder durante el milenio y ahora estamos estudiando lo que va a suceder después del milenio. ¿Ve? La semana pasada también dedicamos una parte, la última parte de la presentación de la semana pasada, ya que como estamos estudiando Apocalipsis capítulo 20, que también como mostramos en las diferentes versiones de la Biblia, lo que se habla en el capítulo 20 de Apocalipsis es precisamente del milenio, de los 1000 años, y todas las Biblias hablan de lo mismo. Y como estamos estudiando el milenio, pues salió a relucir el versículo 8 del capítulo 20, donde se menciona nada más y nada menos que a Gog y Magog, ¿verdad? A Gog y Magog. Y entonces hablamos sobre la interpretación generalizada que la mayor parte de la cristiandad tiene sobre la profecía de Gog y Magog. La profecía de Gog y Magog se encuentra en el libro de Ezequiel, los capítulos 38 y 39. Entonces hicimos referencia, como el apóstol Juan hace referencia en el versículo 8 del capítulo 20 de Apocalipsis, de Gog y Magog. Así que tuvimos por necesidad de referirnos a la profecía de Gog y Magog que se encuentra en el capítulo 38 y 39. Y entonces presentamos un argumento sobre por qué la interpretación generalizada de la cristiandad que tiene hoy en día la mayoría de la cristiandad está equivocada. No puede ser. O sea, esa no puede ser la interpretación correcta. Dimos un solo argumento, ¿verdad? Así que en el día de hoy vamos a dedicar el estudio completo para comenzar, para que ustedes vean lo importante que es esa profecía. Hoy vamos a comenzar el estudio de la profecía de Ezequiel 38 y 39. Como siempre, mis amados hermanos, y como hicimos la vez pasada cuando comenzamos a estudiar el milenio, les pedimos que cualquier conocimiento previo que usted tenga sobre la profecía de Ezequiel, que la eche a un lado. Estoy seguro que casi todos hemos escuchado las diferentes versiones de las diferentes interpretaciones de Ezequiel 38 y 39. Y queremos que hasta donde sea posible usted mantenga una mente clara, una mente objetiva, con el deseo de aprender algo nuevo, pero a la misma vez algo correcto. ¿Ven? Estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado diferentes versiones de la profecía de Gog y Magog. Depende de la persona que hable. Esta persona puede decirle que Rusia va a invadir a Israel. Rusia solo. Hay otras personas que dicen, no, no es Rusia nada más, es Rusia y China. Ah, pues Rusia y China. Pero hay otros que dicen, no es Rusia y China. Son muchas naciones las que van a invadir a Israel. Ah, pues eso va a depender de quién usted incluye. Escuche. Ahora, aunque hay un poco de discrepancia en eso, en lo que todas
todas están de acuerdo es en lo siguiente: en que esa invasión va a ser antes del regreso de nuestro Señor Jesús a esta tierra. Todas dicen que esa invasión tiene que ocurrir antes de que nuestro Señor Jesús regrese a esta tierra. Y también están de acuerdo en que esa invasión va a ser antes del milenio o de los 1000 años. En eso es que están prácticamente todas de acuerdo. Y entonces usted escucha a los diferentes predicadores y teólogos cuando van a interpretar la profecía de Ezequiel y le citan un texto, tal vez dos textos de la Biblia, y luego comienzan a hacer un despliegue extraordinario sobre los conocimientos que ellos tienen sobre geografía, historia antigua, el desarrollo de los países, el desarrollo de las naciones, y le hacen unas historias que eso es una cosa espectacular, deslumbra al que le escucha. Y uno se dice, wow, qué tremendo, qué mucho sabe esa persona, diantre, wow. Nos deslumbran, nos dejan boquiabiertos. Pero cuando usted en realidad busca, lo que estudian de la profecía es uno o dos textos, más nada, no hablan más nada, todo el resto se va en eso. Y entonces eso nos da un mensaje. ¿Por qué? Porque entonces eso nos dice, wow, para poder entender las profecías en la Biblia hay que tener todo ese conocimiento. Si uno no tiene todo ese conocimiento, no hay manera de poder entender las profecías de la Biblia. Y el mensaje que nos quieren llevar con eso, en demostrar todos esos conocimientos, es que realmente la Biblia no es para nosotros. La Biblia es para ellos. Porque para poder entender la Biblia, tenemos que ser como ellos. Tener todos esos conocimientos, ir a las universidades, maestría, doctorado, 2 o 3 doctorados, porque si no, no la vamos a entender. Y entonces, eso nos envía un mensaje, que es precisamente lo que el enemigo quiere. Y es un mensaje de dependencia. ¿De qué? Porque entonces nos dice, uno analiza y dice, oye, la verdad que para estudiar la Biblia uno tiene que tener demasiados estudios, eso no es para mí. ¿Qué hacemos entonces? Delegamos ¿qué? El estudio de la palabra de Dios. ¿En quién? Pues en esas personas, en esos dirigentes religiosos. ¿Por qué? No, porque como ellos tienen tanto conocimiento, ellos sí, ellos pueden estudiar y le entienden. Yo no lo voy a poder entender. Ese es el mensaje, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesús? El que no fuera como niño no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo? Que de lo humilde, de lo sencillo, de lo ignorante de este mundo, escogió Dios. ¿Para qué cosa? Para avergonzar a los sabios. Porque la Biblia es para ellos. Pero la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, es también para usted y para mí. Que no hemos ido a ninguna universidad de esa a estudiar tantas cosas. Usted, sencillo, con saber leer y escribir, es suficiente para poder entender la palabra de Dios. Porque Dios le envió esto a usted y a mí y a todos los simples, los sencillos, y nosotros los que nos llaman ignorantes. Este es el camino.
Y el Señor no quiere que usted se pierda. Y el Señor le abre el entendimiento para que usted lo entienda. Así que, si usted piensa que tiene que tener esos estudios para entender la Biblia, sáquese eso de su mente. Usted puede entender la Biblia con oración, con humildad, porque el Señor quiere que usted encuentre el camino de salvación. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar rapidito, porque el tiempo va corriendo y siempre se me acaba. Vamos a comenzar en Ezequiel, capítulo 38, los versículos del 1 al 7. Miren cómo dice. El Señor se dirigió a mí y me dijo, vamos a leerlo completo y después lo vamos a analizar. Tú, hombre, vuélvete ahora hacia el país de Magog y habla en mi nombre contra Gog, jefe supremo de Mesec y Tubal. Esto dice el Señor, Gog, jefe supremo de Mesec y Tubal, yo me declaro tu enemigo, te voy a hacer volver, te voy a poner ganchos en la boca, te voy a sacar a ti y a toda tu caballería con sus jinetes de elegantes uniformes, ese enorme ejército armado de espadas y escudos de diversas clases. Versículo 5. Irán acompañados de gente de Persia, Etiopía y Libia, todos ellos con escudos y cascos, y también de todos los soldados de Gomer y Beth Togarma, de lo más lejano del norte, los numerosos pueblos aliados tuyos. Prepárate, ármate, tú y todos tus ejércitos, en plural, ejércitos, que están contigo, tómalos bajo tu mando. Tómalos bajo tu mando. Ok, amados hermanos y amigos, para poder comprender la profecía de nuestro Dios, y para poder entender qué es lo más importante, la interpretación correcta debemos entender algo bien importante. Y es que nosotros tenemos que ser lo suficientemente astutos, no inteligentes, no, astutos, para poder sacar los datos, ¿verdad? O los hechos más importantes que nos da la misma profecía. Es decir, hermanos y amigos, que yo no tengo que necesariamente ir a una universidad a obtener un grado o grados de lo que sea para poder entender la profecía, para poder entender la Biblia, sino que la misma profecía en este caso nos va a dar los elementos necesarios para que usted y yo podamos entender la interpretación correcta y lo que es más importante, el cumplimiento. El cumplimiento, hermanos, de la profecía. Que al fin y al cabo es lo más importante. ¿Por qué? ¿De qué me vale una profecía si yo no voy a saber cuál es el cumplimiento? Yo no lo voy a entender. No me vale de nada. Lo más importante precisamente es la interpretación correcta para nosotros poder identificar el cumplimiento. Por lo tanto, vamos entonces a comenzar a sacar los datos y los hechos de aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir sacando los datos, ¿verdad? Importantes. Lo vamos a ir enumerando en esta parte de la pizarra. ¿Qué dato importante nos da los textos que hemos leído? Bueno, nos dice precisamente el nombre de ese dirigente, Gog, ¿verdad? Voy a borrar un poquito aquí. Nos da el primer nombre, ¿verdad? Gog.
Y nos dice que ese Gog, ¿qué va a ser? Un dirigente, ¿verdad? Va a dirigir ejércitos en plural, en plural. Entonces, significa que ese Gog no solamente eso, dice que ese Gog es jefe supremo, jefe supremo. Supremo. Otras versiones dicen es príncipe soberano. Para todos los efectos es lo mismo. ¿Ok? Así que ese es el primer dato que nos da la misma profecía. Gog, a ese personaje que la Biblia le dice Gog, es el dirigente, ¿verdad? O sea, el líder. Y que ese líder es el jefe supremo o príncipe soberano. Así que ya tenemos el primer dato. ¿Qué otro dato importante nos da la misma profecía? Bueno, nos dice allí en el versículo 4 que es un enorme ejército armado. ¿Lo ven? Enorme ejército armado. Ah, pues ese es otro dato importante. Es un enorme ejército armado. Ya tenemos dos datos importantes que eventualmente cuando lleguemos al cumplimiento vamos a ver que verdaderamente son unos datos muy importantes que nos van a dar la clave para nosotros reconocer el cumplimiento de esa profecía. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras cosas nos dice la profecía? Nos menciona varios nombres. Además de Gog, fíjense, que va a ser el líder, menciona a Magog, menciona a Mesec, menciona a Tubal, menciona a Gomer y menciona al último que es Bet Orama. Bet Torama. Togarma. Bet Togarma. ¿Cuántos nombres tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres. 6 nombres. La primera pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. Esos nombres que menciona la profecía, pregunta, ¿son nombres inventados por Dios para definir personas o lugares exclusivos de la profecía? O sea, que esos nombres se usan nada más que para esa profecía en particular. O esos nombres también son nombres comunes de personas o lugares. Pues vamos a ver qué nos dice la Biblia. Ustedes saben que aquí quien contesta es la Biblia, aquí yo no contesto. Primera de Crónicas, capítulo 5, los versículos del 4 al 6. Los descendientes de Joel en línea directa fueron, ¿quiénes fueron? Semaías, Gog, mira, aquí está Gog, Simí, Micaías, Recaías, Baal y Beera, jefe de los Rubenitas. A este último se lo llevó cautivo Tiglat-Pileser, rey de Asiria. ¿Qué nos interesa del texto? Ah, pues fíjese que uno de los descendientes de Joel se llamaba Gog. Ah, pues entonces tenemos algo importante, que ese nombre que Dios utiliza para el dirigente, el jefe o el príncipe soberano que va a dirigir ese enorme ejército contra el pueblo de Israel, es un nombre real, es un nombre de una persona. Oigan, no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que ese Gog es el mismo
que está hablando la profecía, yo no estoy diciendo eso. Ese Gog no es el mismo de la profecía. Lo que estoy diciendo es que el nombre de Gog era un nombre común entre personas. Es un nombre real. Real. Así que ya tenemos a Gog. ¿Y los demás? Vamos también a ver qué nos dice la Biblia. Primera de Crónicas 1, 4 y 5. Noé, ¿saben quién fue Noé, verdad? Noé, los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Fueron los 3 hijos de Noé. Y los hijos de Jafet, ¿quiénes fueron? Gomer, mira, está ahí. Magog, Mandai, Jabal, Tubal, Mesec y Tirás. Pues fíjense. Significa entonces que los otros cuatro nombres, miren, Magog, Mesec, Tubal y Gomer. Esos 4, pues fíjense, también eran nombres de personas, oigan, reales. Personas reales que existieron con esos nombres. Personas reales que existieron con esos nombres. Me van siguiendo, ¿verdad? No son nombres inventados solamente para la profecía. No es que Dios estaba dando esos nombres para cuando se cumpliera la profecía, ahí era donde único se iban a usar. No. Ya habían personas que tenían esos nombres. ¿Ok? Pero ahora hay un detalle. Que cuando uno lee la profecía, uno se da cuenta de una cosa, y es que cuando se refiere a estos nombres, no se refiere a ellos con nombres de personas. Se refiere a esos nombres con nombres de lugares. ¿A qué me refiero con nombres de lugares? Nombres de ciudades, pueblos, naciones, países. ¿Ven? Cuando la profecía lo menciona haciendo referencia no a nombres de personas, sino a nombres de lugares. Entonces, la otra pregunta. ¿Habrá algún texto en la Biblia que se refiera a estos nombres como nombres de lugares? Nombres de ciudades, pueblos o naciones. Vamos a dejar que la palabra nos conteste. Salmo 125. ¿Qué nos dice? Ay de mí que soy extranjero. ¿En dónde? En Mesec, que he acampado entre las tiendas de Cedar. Hermano, si ese individuo que escribió ese salmo fue extranjero en Mesec, ¿qué significa? La persona que es extranjera en otro país, ¿verdad? Siempre que una persona habla de extranjero, es porque esa persona no es de ese país. El extranjero es de otro país. Por lo tanto, aquí se hace referencia a que Mesec era una nación o un país, porque él era extranjero en ese país. ¿Ok? ¿Qué nos dice Isaías 66, 19? Miren lo que dice. Le daré una señal a algunos de sus sobrevivientes, los enviaré a las naciones. Aquí es más específico, naciones. ¿Cuáles naciones? A Tarsis, a Pul, a Lidia, que es famosa por sus arqueros, a Tubal, a Grecia y a todas las costas lejanas que no han oído hablar de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. O sea, que Tubal también se menciona como una de las naciones. Pues entonces Tubal no solamente es el nombre de una persona, es también el nombre de una nación o de un lugar. Ezequiel 27 del 12 al 14, ¿qué nos dice? Era tal tu riqueza que Tarsis comerciaba contigo. A cambio de tu mercadería, ella te ofrecía plata, hierro, estaño y plomo. También Grecia, Tubal
¿Y quién? Y Mesec, otra vez, refiriéndose a que ellos también eran naciones, pueblos, ¿ven? Que negociaban contigo a cambio de tus mercancías que te ofrecían esclavos y objetos de bronce. Versículo 14. La gente de Beth-togarma, el nombre que nos faltaba, Beth-togarma, otro lugar, te pagaba con caballos de trabajo, caballos de montar y mulos. Es decir, ustedes saben que para esa época no solamente se compraba con moneda, ¿verdad? Con la moneda común. Era común cambiar el trueque, lo que llamamos trueque. Tú me das de esto y yo te pago con lo otro. Y cambiamos, ¿verdad? Algo que sea razonablemente justo. Pues eso es lo que nos está hablando aquí. Que en vez de usar una moneda, se cambiaban. Por eso es que dice bien claramente, esta te daba plata, hierro, estaño y plomo. Y los otros le daban, ¿qué? Esclavos y objetos de bronce. ¿Ves? Y la otra le daba caballos de montar y mulos. O sea que hacían el trueque. Pero que también la Biblia se refiere a esos nombres como nombres de lugares. ¿Qué queremos decir, hermanos y amigos? Que esos nombres que aparecen en la profecía son nombres reales de personas y o lugares. Y o lugares. Y entonces, ustedes se estarán preguntando, ya llevamos casi media hora. Y entonces dicen, pero ¿y por qué el hermano Pedro tiene esa insistencia en decir que los nombres de la profecía son nombres reales? Que se usaban anteriormente para designar personas y para designar lugares, pueblos o naciones. ¿Por qué? Ahora es que viene lo interesante. Lo que pasa es que, miren, voy a borrar porque ahora voy a hacer algo bien importante. Miren lo que hacen las personas que dan esa interpretación de que Rusia y las naciones que sean van a invadir a Israel, al pueblo literal. Oigan, lo que ellos dicen es que ya sea China, ya sea Rusia, ya sea todas las naciones, van a invadir literalmente, hermanos. Literalmente. O sea, militarmente. Literalmente, militarmente al pueblo de Israel. O sea, que lo van a atacar con armas de fuego, o con misiles, o con lo que sea. Lo van a atacar. Eso es lo que ellos dicen. Que lo van a atacar literalmente. ¿Ok? Entonces, para poder identificar las naciones, específicamente Rusia, porque lo que ellos dicen es que quien va a liderar es Rusia. Rusia. ¿Cómo es que hacen para determinar que Rusia es la que va a liderar? Miren, ya habíamos dicho de que uno de los nombres de Gog es príncipe soberano. Está aquí, ¿verdad? Príncipe soberano. Ellos lo que hacen es que se dejan llevar por la pronunciación. O sea, ¿cómo suenan las palabras? ¿Cómo suenan las palabras? ¿Cómo fue que dijo fulano? ¿Se me parece o no se me parece? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, les voy a decir, príncipe soberano. Recuerden, la profecía está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió ¿en qué idioma? Hebreo, ¿verdad? Sabemos que es hebreo. Hay unas partecitas ahí que son de arameo, pero son mínimas. La gran mayoría es hebreo. Así que, le voy a decir, príncipe soberano en hebreo se pronuncia de esta manera. Nasi Rosh.
Nací Rosh. ¿Qué es lo que ellos hacen? Dicen, bueno, Rosh, en verdad se escribe Rosh, pero se pronuncia Rush. Y entonces dicen, ¿tú sabes qué? Rush, se me parece a Rusia. A Rusia. Y van más lejos. Dicen, ¿tú sabes qué? La raíz, usan lo que se llama la etimología, que es la raíz de las palabras. ¿Verdad? Y entonces dicen más, dicen, ¿tú sabes qué? Rush es la raíz de Rusia. Por lo tanto, ¿tú sabes qué? La profecía nos está dando el nombre de la nación que va a liderar el ataque a Israel. Fácil. ¿Lo ven? Rusia. ¿Está claro? ¿Está claro? Y entonces, como Gog, ese personaje Gog, es el que liderea a todos los ejércitos, entonces dicen, pues tú sabes qué, Gog tiene que ser el líder de esa nación que va a invadir a Israel. ¿Qué es cuál? Rusia. Eso es lo que ellos dicen, hermano. Yo no lo digo, eso lo dicen ellos. Gog va a ser el líder de esa nación. Ah, pues ya identificaron el líder. El presidente de esa nación es Gog. Ya ellos lo saben. Entonces, va más lejos. Ahora ustedes saben que recientemente, hace como un mes y pico, da la casualidad de que Rusia invadió a Ucrania. Y ahora dicen, ¿tú viste? Ya Rusia empezó a invadir con Ucrania. Tú sabes qué va a ser el próximo, ¿verdad? No tienes que adivinarlo. Eso va a ser Israel. El próximo va a ser Israel. Y como el líder de esa nación, ahora, que invadió Ucrania, ustedes saben quién es, ¿verdad? Y como el próximo va a ser Israel, ahora ustedes ven un despliegue extraordinario de predicadores y teólogos diciendo de que esta persona es Gog. El Gog de la profecía. Esta persona es el Gog de la profecía. O sea, que según ellos, la misma profecía le dio hasta el nombre de ese líder. Medio extraño, ¿verdad? Pero la cosa no queda ahí. No queda ahí, no. Menciona dos lugares más, ¿verdad? Mesec. En esta versión tiene acento en la E. Ellos dicen, en verdad no va en la primera E, va en la segunda E. Mesec. Es Mesec. ¿Y tú sabes qué? Es tremendo. ¿Tú sabes qué? Es que Dios es maravilloso, dicen ellos. Ya Dios nos está dando la raíz de la palabra de una de las ciudades de esa nación. ¿Cuál es? Así que Dios no solamente en la profecía nos dio la nación, el nombre de la nación, sino también para poderla identificar, nos da también la raíz del nombre de una de sus ciudades, que precisamente es la capital de esa nación. Interesante, ¿verdad? Pero eso no queda ahí.
La otra nación que menciona la Biblia es ¿cuál? Tubal. Tubal. Tubal, yo no sé, a mí se me parece a esto. Tobolsk. Y adivinen qué. Tobolsk es otra ciudad de esa misma nación. De Rusia. Pues ya Dios nos dio todo. ¿Qué más nosotros necesitamos? Según ellos. Nos dio el nombre de la nación. Nos dio prácticamente el nombre del dirigente, el líder. Y nos dio el nombre de las ciudades de esa nación. Así que definitivamente tiene que ser esa nación. No puede ser otra. Hermanos, si yo les digo algo, si yo les digo lo siguiente, ustedes saben una palabra en inglés, desk. Ustedes saben que en español, pues saben que es escritorio, desk. Miren lo que ellos están haciendo, para que vean lo que ellos están haciendo. Desk, porque hay una cosa. Esto es hebreo. O sea, estas palabras son en hebreo. Y esta palabra es en ruso. Dos idiomas diferentes. ¿Ven? Ellos se dejan llevar de qué manera, cómo se pronuncia, cómo suena, cómo se oye. ¿Cómo se oye? Si yo les digo lo siguiente, pues si es así, entonces yo puedo decir, mire lo que yo puedo decir. Desk. Esto es en inglés. Pues desk tiene que ser la raíz de la palabra desquiciado. ¿Quién me dice que no? Estamos usando el mismo principio, dos idiomas diferentes. El mismo principio. Desk, Tubal, Tobolsk, Mesek, Moscú, Rosh, Russia. Estoy usando lo mismo. Desquiciado. Es la raíz de la palabra desquiciado. Y si yo le digo a ustedes, ¿qué ustedes van a pensar? ¿Qué ustedes van a decir de mí? Yo no sé. Pero a mí me está que quien se está desquiciando es el hermano Pedro. Porque eso como que no pega, ¿verdad? No pega. Sin embargo, esta es inglés, ¿verdad? Habíamos dicho que esta es inglés. En el idioma inglés. Y esto es en español. Esto es en hebreo y esto es en ruso. Sin embargo, miren lo que les voy a decir. Des es en inglés. El alfabeto en inglés es exactamente igual al alfabeto de español. O sea, que en inglés se usan exactamente las mismas letras para formar las palabras. A, B, C, D, E, F, G, H, I y por ahí. El abecedario completo. ¿Verdad? Las mismas letras. Las mismas letras. Lo entendemos, ¿verdad? De un abecedario y del otro. Le voy ahora a demostrar algo. Este es el alfabeto hebreo. Y este es el alfabeto ruso. Hermano, ustedes pueden ir a internet. Esto yo lo googleé. Esto no es secreto. Esto lo puede hacer cualquiera. Por eso yo digo que no hace falta ser un doctor o ser esto o aquello para poder entender la Biblia. Y poder ver que verdaderamente no me cojan de bobo. ¿Me siguen? Miren, estas son las letras. Esto es cómo es que se pronuncia la letra. Lo de acá. Pero las letras son estas.
¿Van viendo esas letras? Interesante, ¿verdad? Para nosotros, los occidentales, esas letras las vemos no como letras, las vemos como si fueran símbolos. ¿Verdad que sí? Para nosotros, más que letras, esos son símbolos. Digo, ellos dirán lo mismo de nosotros, ¿verdad? Cuando ven las letras de nosotros, como ellos están acostumbrados a ese tipo de letras, ellos dicen, oye, esa gente son más raras que el caray. Mira los símbolos que ellos usan para comunicarse y para escribir, usando las letras del abecedario, A, B, C, D y esas cosas, ¿verdad? Yo pensaré lo mismo. Pues para nosotros, que somos occidentales, más que letras, nosotros las vemos como símbolos. Ahora miren el alfabeto ruso. Para que ustedes vean la diferencia entre el alfabeto hebreo y el alfabeto ruso. Miren, letras conocidas por nosotros. A, B, T, E, M, O, H, P, C, T, Y, X. Hay muchas letras que usamos nosotros, ¿verdad que sí? Hay muchas letras, o sea, que el alfabeto ruso está usan bastantes letras de nosotros que somos occidentales. ¿Ven ustedes la diferencia entre las letras en hebreo y las letras en ruso? No sé si ustedes están entendiendo lo que yo les quiero decir. Si ustedes son un poquito más curiosos, como fui yo fui a internet y busqué clases de ruso. Sí, porque es que a mí me gusta siempre prepararme, porque no me gusta decir disparate. Clases de ruso, ustedes pueden ir. Hay diferentes personas. La persona que escogí fue un muchacho joven, llenito él de barba. Y aprendí una cosa en ruso. Él escribió una palabra. Él escribió esto, miren. Y le preguntó a la gente, ¿qué dice ahí? Y la gente dice, yo no sé. Pues esto está fácil. Miren, esta es la palabra D en ruso. Esta es la palabra O en ruso. Y esta es la palabra M en ruso. ¿Qué dice ahí? Dom. Pues exactamente, eso es lo que dice. Dom. O sea, que no solamente utilizan las mismas letras, sino que en muchas ocasiones se pronuncian igual. Esto quiere decir casa en ruso. Hermanos, me deben esa. Aprendieron una palabra en ruso hoy, como yo la aprendí también. Dom, en casa en ruso. ¿Qué les quiero decir? Que el ruso utiliza muchas letras de nuestro alfabeto, ¿verdad? Pero ese alfabeto hebreo, hermanos, ese alfabeto hebreo, ¿en serio tú me vas a decir que una palabra que se menciona en hebreo va a tener su raíz en una palabra en el idioma ruso? ¿En serio? ¿En serio tú crees que yo voy a creer eso? Le voy a decir otra cosa. En ruso se escribe y se lee como nosotros hacemos, de izquierda a derecha, de aquí para allá. En hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda, al revés. Al revés. Entonces, me vas a decir que una palabra en hebreo como Rosh, era la otra Rosh, va a ser la raíz de esa nación. Siendo esto en hebreo,
y siendo esto en ruso. ¿En serio tú quieres que yo crea eso? Y las otras también, Mesec y Tubal y todas las demás. Hermanos, ellos se dejan llevar por la pronunciación como es que suena. Yo sabía y he sabido de muchos músicos, buenos músicos, que tocan de oído, no leen música, pero tocan de oído. Pero un músico que toque de oído a una interpretación bíblica, interpretarla en base a oído, a lo que se escucha, a lo que se pronuncia, yo no sé, mi hermano. Para mí, eso no es muy confiable. No es muy confiable. Nosotros debemos dejarnos llevar por los datos, los hechos que son importantes. Hablando de datos, vamos a seguir porque ya el tiempo sigue. Otro dato. Ezequiel 38:5. Irán acompañados. Oigan, todas esas naciones que mencionó antes, eran como 6 naciones, ¿verdad? Como 6 naciones. Todas esas naciones irán acompañados también de, miren, Persia, Etiopía y Libia. Todos ellos con escudos y cascos. Todos ellos con escudos y cascos. Es decir, que adicional a todas aquellas naciones, estas otras 3 naciones también se le van a unir. ¿Qué hace el texto, hermanos? El texto nos confirma lo que ya habíamos tomado como dato, que verdaderamente ese ejército va a ser un enorme ejército armado. Y nuestro Dios quiere que usted y yo comprendamos que ese personaje Gog, ese dirigente, va a tener un ejército de muchas naciones, un enorme ejército armado. ¿Ok? Eso es lo que Dios nos quiere presentar. Vamos entonces a seguir buscando datos. Ezequiel, fíjense que no hemos salido de Ezequiel 38. Todavía estamos en Ezequiel 38. Hemos ido prácticamente texto por texto. ¿Ven ustedes? Diferente a todo lo que hacen esta gente. Bueno, Ezequiel 38 del 8 al 11. Vamos a leer. Al cabo de muchos días se encomendará una misión. Se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra. Una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunido de entre muchos pueblos. Reunido de entre muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado. Hermano, tenga esto bien en consideración que estamos hablando. Pero tú invadirás como un huracán, tú con todas tus tropas y todos tus aliados, todas esas naciones que mencionamos. Serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. A esta hay que darle importancia también. Así dice el Señor omnipotente: en aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso. Y dirás: invadiré a un país indefenso. Atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros de protección. No tienen muros, no tienen puertas y no tienen cerrojos. Hermanos, estas personas dicen que Rusia y estas naciones van a invadir al Israel literal. Y aquí describe ese Israel, ese pueblo de Dios. Ustedes saben que cuando la Biblia habla de Israel, habla de su pueblo. Personas que han ido a Israel
a Jerusalén y a diferentes ciudades de Israel. Lo hemos visto en documentales también. En Israel, hermanos, el ejército es compulsorio. A cierta edad, todos los jóvenes tienen que inscribirse en el ejército. Y dicen personas que lo han visto con sus propios ojos porque han viajado allá. Y nosotros lo hemos visto en documentales. En Israel, literal. En cada esquina, hermanos, en cada esquina hay un soldado con un fusil, con un rifle, un arma de fuego de alto poder. Oigan, en cada esquina. Y ellos pasan entre la gente con su... sí, y lo tienen que respetar porque ellos son la autoridad. En cada esquina. ¿Por qué? Porque Israel nunca ha sido un pueblo pacífico. Ustedes saben, aquí hemos dicho todas las veces que han invadido a Israel. Israel, desde que nacen, prácticamente los instruyen en la guerra, en defensa. Porque están propensos a diferentes invasiones. Y han pasado ya tantas que ellos ya viven eso. En Israel no hay manera de que el Israel de hoy, ni de mañana, ni de pasado mañana, ni del año que viene, pueda ser descrito en estas palabras. No se puede referir al Israel literal, porque el Israel literal vive con armas de fuego, duermen con sus armas de fuego allí. Los cerrojos en las puertas son tremendos, muros por todas partes, protección contra las invasiones. No viven en paz. Por lo tanto, es literalmente imposible, hermanos, imposible que se refiera al Israel literal. ¿A qué se refiere entonces? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios hoy en día, ¿sí? A todos los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. A todos los que hemos creído en nuestro Señor. Todos los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, formamos parte del pueblo de Dios. ¿Y saben qué? Hay personas de todas las naciones que han aceptado al Señor como su Salvador personal. Por eso, el Israel que se menciona en la Biblia, en esta profecía en particular, no es el Israel literal. Es el Israel espiritual. El Israel que los componemos todos los cristianos de todas las naciones. Oigan, incluyendo a los hebreos, incluyendo a los rusos, incluyendo a los puertorriqueños, a los norteamericanos, a los australianos, a todos. Por eso dice allí que ese pueblo lo componen muchas naciones. Y que en su momento nuestro Dios va a recoger ese pueblo de todas las naciones y nos va a reunir en ese día glorioso cuando Él venga. Nos va a reunir y nos va a llevar al cielo. De todas las naciones. De todas las naciones. Por lo tanto, el Israel que describe la profecía de Ezequiel 38 no es en manera alguna el Israel literal. Es el Israel, el pueblo de Dios que lo componemos todos. Todos. Ahora, en el minuto que me queda voy a tratar de sacar, como dijimos, datos, ¿verdad? Estamos sacando los datos importantes. En estos textos hay algunos datos importantes. Nos dice primero que ese ejército va a atacar como si fuera un nubarrón que cubrirá la tierra.
Un nubarrón es una nube de agua, ¿verdad? Y si cubre la tierra, donde quiera que está ese nubarrón, va a llover. Es decir, que cubre todo, o sea, que rodea todo. El nubarrón rodea, es decir, que rodea toda la tierra donde va a caer agua. Por lo tanto, eso es un dato importante. Es un dato importante. Número 3. Nubarrón que cubre toda la tierra. Este dato, cuando vayamos al cumplimiento, vamos a ver cómo se va a cumplir. Otro dato, lo último que leímos. Ese pueblo dice que es un pueblo pacífico. ¿Ustedes creen que el Israel literal es pacífico? No hay manera. Ese pueblo habita confiado. Ese pueblo habita en ciudades sin muros, sin puertas y sin cerrojos. Sin muros, sin puertas y sin cerrojos. ¿En dónde es que nuestro Señor nos va a llevar a vivir cuando nos venga a buscar? A la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. En esa ciudad, ¿hay muros de protección? No. En esa ciudad, ¿viviremos pacíficamente? Por supuesto que sí. En esa ciudad, ¿hay puertas y cerrojos? No. Pues entonces, a la ciudad que se refiere ahí, ¿sabe a cuál es? A la santa ciudad. A la Jerusalén celestial. ¿Ven ustedes cómo estamos sacando los datos, los hechos? Interesante, ¿verdad? Ya el tiempo se me acabó, vamos a dejarlo aquí. Y por eso dijimos que es la primera parte, porque entonces esto va a continuar. Así que le invitamos para que nos acompañe. Recuerden que estamos en YouTube y en Facebook. Nuestro logo, tienen que darle clic al logo porque si no, no van a poder entrar a nuestra página ni a nuestro canal. Con compartir nuestro mensaje, tenemos la oportunidad de llegar a lugares donde personalmente no podemos llegar. Nuestro texto clave, escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Son ellas las que dan testimonio de mí. Continuaremos con nuevos estudios bíblicos la semana que viene. Así que nos veremos muy pronto, contentos y felices. Que nuestro Dios les bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes.